reviviendo las voces que marcaron nuestra historia. Hay voces que no solo cantan, hay voces que guardan recuerdos. Hoy vamos a descubrir la historia de un bolerista que muchos escucharon, pero realmente pocos lo conocen y otros lo han olvidado. Una voz que convirtió el amor en susurro, el dolor en música y el silencio en emoción. ¿Quién fue realmente José Tejedor y por qué su historia todavía conmueve a quienes lo escucharon una vez? Hoy descubrirás la historia íntima de un hombre que nació en el año 1922. Un habanero cubano, José Tejedor. Vagando por el camino de la vida. Su camino hacia el bolero, la magia del dúo que formó junto a Luis Oviedo y el momento que definió para siempre su legado en la música romántica. Tratando de hallar alivio. Quédate hasta el final, porque su historia es también la historia de la memoria sentimental de toda una época. Me abandonaste en las tinieblas de la noche. Imagina una Cuba donde la radio era compañía nocturna, donde el bolero era confesión y donde cada canción parecía escrita para una sola persona. Noche tras noche esperando y esperando. En ese mundo aparece José Tejedor. No buscaba fama, buscaba emoción. Nunca vio con sus ojos, vio con el corazón. Noche tras noche esperando y esperando. Desde joven comprendió algo esencial. El bolero no se canta, se vive. Te espero porque en las tinieblas vivir no puedo. Su interpretación era íntima, cercana, casi hablada. No imponía la voz, la ofrecía. Saber de ti es todo lo que quiero. ¿Recuerdas la primera vez que una canción te hizo sentir comprendido? Esa era la experiencia que ofrecía Tejedor. Aunque no pueda verte ni estrecharte jamás. Pero su destino cambiaría cuando conoce a un cantante con sensibilidad similar y juntos crearían algo inesperado. Ese encuentro transformaría su historia y también el sonido del bolero. Con eso tengo bastante. Vamos adelante. La unión con Luis Oviedo no fue casualidad, fue afinidad emocional, dos voces distintas, pero un mismo lenguaje sentimental. Fueron tus besos y caricias. Así nace el dúo Tejedor y Luis. Su propuesta era sencilla, pero poderosa. Interpretaciones íntimas, armonías delicadas, dramatismo contenido. No era espectáculo, era conversación musical. Vagando, voy por el mundo. El público sentía que escuchaba historias reales, historias propias. El dúo conquistó escenarios y radios porque transmitía algo difícil de explicar, verdad emocional. Con tus besos sepultaste aquí en mis labios. Muchos recuerdan que al escucharlos parecía que el tiempo se detenía. Y aquí surge una pregunta para ti. ¿Qué canción te transporta inmediatamente a otro momento de tu vida? Cuéntalo en los comentarios. Porque si no vienes, mi amor, me muero. La memoria musical vive en cada experiencia personal, pero detrás del éxito del dúo había algo más profundo, una filosofía artística que definiría su impacto cultural. Mentira, fueron tus besos y caricias. José Tejedor defendía una idea clara: la emoción está por encima de la técnica. Porque tu amor es mi espina. Su estilo evitaba excesos, priorizaba la interpretación honesta. Esto contrastaba con tendencias más teatrales de la época, y precisamente por eso conectaba con el público. ¿Recuerdas tú aquella tarde gris en el balcón? Sus canciones hablan de amor, pérdida, nostalgia, pero sin exageración, solo verdad. Que poco me conoces. El bolero cubano siempre ha sido un espejo del alma colectiva, y Tejedor supo reflejar esa sensibilidad con una elegancia extraordinaria. Pongo otra copa, cantinero. Pero llegó un momento que pondría a prueba su camino artístico, un momento que revelaría quién era realmente. Te espero, porque si no vienes, mi amor, me muero. Ese instante
marcaría su legado definitivamente. Abandonaste en las En una de sus tinieblas interpretaciones de la más noche. recordadas, según testimonios de la época, la emoción fue tan inmensa que el silencio del público hablaba más que los aplausos. Nadie respiraba. No hagas caso de la gente, sigue la corriente. La música había dejado de ser entretenimiento, se había convertido en experiencia espiritual. Ese instante reveló la esencia de José Tejedor. No cantaba para impresionar, cantaba para tocar el corazón. Y ahí está su grandeza. No solo interpretó boleros, definió una forma de sentirlos. Si las leyes de los hombres me condenan. José Tejedor representa algo más que una voz del pasado. Representa la elegancia del sentimiento, la honestidad artística, la memoria emocional de toda una generación. Yo seguiré mi rumbo. El dúo Tejedor y Luis nos recuerdan que la música verdadera nunca envejece, porque vive en quienes la escuchan. La cultura no desaparece, se transforma en recuerdo, y el bolero sigue siendo el lenguaje eterno del corazón. Vagando por el camino. Si esta historia tocó tu memoria, te invito con cariño a suscribirte a Cuba Tunay para preservar juntos estas voces eternas. Compartir este video con alguien que ama el bolero, porque recordar también es mantener viva nuestra identidad. Vagando